Desde las crucifixiones reales en las selvas de Filipinas hasta los cultos solares de hace 5 milenios, la Semana Santa esconde un rompecabezas de mitos paganos y astronomía que la mayoría desconoce. No es solo una tradición religiosa, sino la fusión definitiva de antiguos dioses que resucitan y rituales de sangre que han sobrevivido al paso de los siglos. Quédate para descubrir el significado oculto detrás de cada símbolo y cómo el mundo antiguo moldeó la fe que conocemos hoy. El origen de la Semana Santa no comienza en una iglesia, sino en las estrellas y en el ciclo inmutable de la naturaleza. Cada año, el mundo se detiene para observar una serie de rituales que parecen nacer del cristianismo, pero que en realidad son el eco de civilizaciones desaparecidas hace milenios. Para entender por qué en la provincia de Pampanga, en Filipinas, hombres conocidos como Magdarrame permiten que clavos de acero inoxidable atraviesen sus palmas cada Viernes Santo, o por qué en Iztapalapa millones de personas se reúnen desde hace 182 años para presenciar una crucifixión, debemos retroceder en el tiempo hasta el punto donde la astronomía y la fe se funden. La Pascua no tiene una fecha fija en el calendario civil porque su raíz es cósmica. Se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Este fenómeno, donde el sol se sitúa directamente sobre el ecuador igualando el día y la noche, marca el renacimiento de la Tierra tras la oscuridad del invierno. Hace 5000 años, los egipcios ya celebraban el Eshá el Nesim a orillas del Nilo. Para ellos, la primavera no era solo una estación, sino el retorno de la vida y el éxito de la actividad agrícola. Esta noción del renacimiento sagrado ya incluía la figura de la resurrección mucho antes de la era cristiana. El mito de Osiris es el ejemplo más contundente. Asesinado y desmembrado en 14 pedazos por el dios Set, Osiris vuelve a la vida gracias a Isis, convirtiéndose en el señor del inframundo y en la esperanza de un nuevo comienzo para todos los hombres. Pero el registro más antiguo de una resurrección tras 3 días de muerte no pertenece a Egipto, sino a la antigua Sumeria. El poema del descenso de Inanna relata cómo la diosa de la fertilidad baja al inframundo, es juzgada, asesinada y colgada de un gancho como un cadáver. Tras 3 días y 3 noches, es revivida con el agua de la vida. Estas historias demuestran que la humanidad siempre ha necesitado creer que la vida es capaz de vencer a la muerte durante el despertar de la primavera. En la Roma antigua, estas ideas tomaron la forma de las fiestas de Atis y Cibeles. Atis, el dios de la vegetación, protagonizaba ritos que incluían la muerte, la vigilia y una resurrección celebrada el 25 de marzo en una festividad llamada Hilaria, o Día de la Alegría. Mientras estas celebraciones paganas dominaban el Mediterráneo, las primeras comunidades cristianas comenzaban a dar forma a su propia conmemoración. Es fundamental comprender que la Semana Santa, tal como la conocemos hoy, no siempre existió. Los primeros cristianos tardaron más de 2 siglos en estructurarla. En sus inicios, la celebración central era simplemente la Pascua de Resurrección, que se celebraba cada domingo. Sin embargo, la conexión con la Pascua judía o Pesaj fue el puente definitivo. La última cena de Jesús fue un seder de Pascua, una cena ritual donde se conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. El término Pesaj significa salto, en referencia al ángel de Dios que saltó las casas marcadas con la sangre del Cordero. Jesús, al elevar la copa de vino y repartir el pan ácimo, estaba resignificando este rito antiguo, presentándose a sí mismo como el nuevo Cordero cuyo sacrificio traería una liberación definitiva. La transición de la Pascua judía a la cristiana no estuvo exenta de conflictos. Durante el siglo II estalló la controversia cuartodecimana. Los obispos de Asia insistían en celebrar la Pascua el día 14 de Nisán, coincidiendo con el calendario judío, mientras que Roma exigía que se celebrara el domingo siguiente para marcar una distinción clara. La disputa fue tan intensa que el Papa Víctor amenazó con excomulgar a las iglesias de Asia, un cisma que solo se evitó por la intervención de teólogos como Ireneo de León. Finalmente, en el año 325, el Concilio de Nicea estableció la fórmula matemática definitiva que usamos hasta hoy. La Pascua sería siempre un domingo y nunca coincidiría con la Pesaje judía. Para calcular esto,
se creó un complejo algoritmo llamado Computus, que coordina los ciclos solares y lunares con el calendario eclesiástico. Es por este cálculo astronómico que el Jueves Santo siempre cuenta con la presencia de la luna llena, y por lo que fechas como el Carnaval o el Miércoles de Ceniza se desplazan cada año, retrocediendo 40 días desde el Domingo de Resurrección, para marcar la Cuaresma. La Cuaresma misma es otro ejemplo de evolución litúrgica. Lo que comenzó como un breve ayuno de pocos días, se transformó en un periodo de 40 días de penitencia obligatoria, respaldado por figuras como San Agustín. A medida que la fe se expandía, la Iglesia utilizó estrategias de evangelización inteligentes. El Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, ordenó no destruir las tradiciones paganas de los anglosajones, sino absorberlas. Este sincretismo permitió que nombres como Easter en inglés o Ostern en alemán, que provienen de la diosa de la primavera Eostre, permanecieran en el lenguaje cristiano. La Semana Santa se convirtió así en un contenedor de símbolos universales. Los huevos de Pascua, por ejemplo, eran un símbolo de fertilidad pagano que los cristianos adoptaron debido a la prohibición medieval de comer huevos durante la Cuaresma. Al no poder consumirlos, los fieles los cocían y decoraban para regalarlos el Domingo de Resurrección, representando la tumba vacía de Cristo. Con el paso de los siglos, la conmemoración se volvió más visual y dramática. En el siglo IV, una viajera llamada Egeria documentó en su itinerario cómo en Jerusalén ya se realizaban procesiones y ritos en los lugares exactos de la Pasión. Pero fue en la Edad Media donde la Semana Santa adquirió su estética más impactante. Las cofradías españolas inventaron las procesiones con imágenes monumentales para fomentar la veneración popular. De aquí nace el uso del capirote, el sombrero cónico diseñado durante la Inquisición para que los penitentes pudieran ocultar su identidad mientras cumplían su castigo en público. Paralelamente, los monjes franciscanos encargados de custodiar Tierra Santa crearon el Vía Crucis. Al entender que no todos podían viajar a Jerusalén, replicaron las estaciones de la cruz por toda Europa y América, permitiendo que cualquier fiel pudiera recorrer el camino al Gólgota desde su propia parroquia. La llegada de estas tradiciones a América representó la mayor operación de sincretismo religioso de la historia. A diferencia de la misión gregoriana en Europa, en América se derribaron templos y se impuso la fe, pero la mezcla fue inevitable. Los pueblos indígenas y afrodescendientes fusionaron sus propios ritos, bailes y tambores con la liturgia europea, dando lugar a una religiosidad popular única. Incluso en momentos de represión, como en 1647, cuando el Parlamento inglés prohibió legalmente celebrar la Pascua y la Navidad, la tradición demostró ser más fuerte que la ley, sobreviviendo en la privacidad de los hogares hasta que la prohibición fue abolida en 1660. Hoy, la Semana Santa es un mosaico que incluye desde la búsqueda de huevos de chocolate en la Casa Blanca hasta el oficio de tinieblas, un rito que simboliza el terremoto tras la muerte de Cristo, con un estruendo que rompe el silencio del templo. La Semana Santa es el testimonio vivo de nuestra necesidad de renovación y de nuestra conexión con los ciclos de la Tierra y el cosmos. Al observar cada procesión, cada ayuno y cada celebración de resurrección, no solo estamos participando en un rito religioso, sino en una herencia milenaria que une a civilizaciones separadas por océanos y siglos de distancia. Es el recordatorio anual de que, tras el invierno más crudo y la noche más oscura, la vida siempre encuentra el camino para renacer. Si este recorrido por el significado oculto de la Semana Santa te ha resultado revelador, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Dale un me gusta a este video si aprendiste algo nuevo hoy y déjanos tu comentario. ¿Conocías el origen astronómico de esta fecha o alguna de las tradiciones que mencionamos? Tu participación nos ayuda a seguir explorando los misterios de nuestra historia. Compartir este contenido con tus amigos y familiares es la mejor forma de difundir el conocimiento. Gracias por acompañarnos.